En ocasiones, los mecanismos legales tradicionales resultan insuficientes para resolver disputas derivadas de la potencial violación a los derechos humanos. El arbitraje, uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ha probado ser efectivo para resolver conflictos suscitados entre comunidades y empresas. Silvia Elena Dávila Arzuaga, asociada de Hogan Lovells y autora de un libro sobre esta materia, nos comparte cómo se puede implementar el arbitraje en casos donde se alegan violaciones a derechos humanos por parte de empresas y la relación que tiene este mecanismo con las estrategias ESG de las empresas. Hay una limitante importante respecto al alcance del acuerdo arbitral, que es la arbitrabilidad, ¿no? Y la arbitrabilidad tiene mucho que ver con el orden público, ¿no? Entonces, ciertamente los países permiten que las disputas se puedan resolver mediante este mecanismo alternativo, pero hay ciertos límites, ¿no? Entonces, sí es bien interesante esta convivencia, porque como bien comentas tú, estamos hablando de asuntos de interés público. Entonces, ¿qué tanto va a permitir el Estado que la disputa de esa envergadura se resuelva a través de un mecanismo privado donde el Estado pues no va a estar interviniendo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos otro de los retos importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Como ustedes saben, pues este es un esfuerzo de Hogan Lovells por acercar algo de los temas jurídicos que pueden ser en ocasiones técnicos o pueden ser un poquito ajenos, pues acercarlo con nuestra audiencia y presentarlo pues de una manera práctica, de una manera digerible. Y bueno, pues el día de hoy vamos justamente a abordar un tema que precisamente puede resultar muy técnico, pero que personalmente me parece que es un tema bien interesante. Reconozco que puede llegar a ser algo denso, pero bueno, vamos a tratar junto con nuestra invitada, vamos a tratar de presentarlo de una manera práctica y que, bueno, pues ustedes puedan llevarse los principales conceptos de lo que queremos transmitirles el día de hoy. El tema que vamos a abordar es el arbitraje como mecanismo para resolver controversias o disputas derivadas de casos de, vamos a decirlo así, violaciones graves a derechos humanos cometidos por empresas. Como todos sabemos, pues hay empresas hoy en día con un poder económico súper importante. Hay empresas que operan en diversas jurisdicciones, que tienen plantas en distintos países y que luego venden sus artículos en otros países, etcétera. El comercio internacional pues está en su apogeo. Y creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, y bueno, peor aún, tal vez podemos haber sido víctimas de algún tema provocado por una empresa. Y aquí por empresa puede ser cualquiera, no tienen que ser empresas transnacionales ni mucho menos, en general empresas. ¿A qué casos nos referimos? Por ejemplo, a contaminación de un río, contaminación del medio ambiente, o a un tema, por ejemplo, de algún derrame, por ejemplo, un derrame petrolero que afecta a determinada región, o, por ejemplo, algún caso de incendios, cuestiones de ese tipo y por incendios me refiero a incendios no necesariamente causados por la naturaleza, sino causados por el hombre, etcétera. Y bueno, pues son casos bien complicados porque hay mucha gente que se ve afectada. Y la verdad es que lograr la reparación para esas personas suele ser un asunto bastante complicado. Nuestra invitada del día de hoy es Silvia Elena Dávila. Silvia pues es asociada de Hogan Lovells en la oficina de Monterrey. Es una abogada muy joven, pero muy preparada, pues con un desempeño académico pues de excelencia. Y Silvia escribió justamente su tesis profesional acerca de este tema. Tuve yo la oportunidad de ser uno de los sinodales en su examen profesional, en el que a ella le tocó precisamente defender su tesis. Y bueno, pues platicando con Silvia le dije, oye Silvia, ¿sabes qué? Me encantaría que vinieras al podcast y compartieras con la audiencia estos conceptos que son súper innovadores, que son propositivos y que pues buscan
soluciones a temas que pues nos afectan y que son temas, creo yo, de interés público, ¿no? Entonces, bueno, pues Silvia, la verdad es que me da mucho gusto que te hayas animado a estar en el podcast y bueno, pues vamos a tratar, como lo dije, de ir presentando este tema. Es retador porque es muy técnico, pero bueno, vamos a echarle ganas y tratar de compartirlo con la audiencia. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de tratar este tema que no necesariamente se habla mucho, pero que en realidad cuando se habla a la mayoría de la gente le parece interesante y creo que se viene un buen espacio para hablar del tema. Muy bien, bueno, pues entonces acompáñanos aquí algunos minutos y seguramente se van a llevar algo padre de este episodio. Silvia, como ya les dije, es abogada, egresada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente se desempeña como asociada aquí en nuestra firma en Hogan Lovells. Y bueno, pues como les dije, fue una alumna brillante y seguramente con un futuro que también será igual de brillante. También, pues Silvia es muy inquieta en el tema intelectual y pues constantemente está acudiendo a cursos, actualizaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues se mantiene muy activa también en la parte académica y bueno, pues ahora ya está de lleno ejerciendo la profesión. Entonces, bueno, Silvia, platicaba yo hace par de minutos acerca de estos casos de los cuales pues todos hemos escuchado en alguna ocasión y donde los remedios que existen pues no necesariamente llegan realmente a traducirse en una indemnización para las víctimas o no necesariamente generan el confort que se está buscando para las víctimas. Entonces, pues lo que se propone bajo este esquema pues es un mecanismo para resolverlo. Entonces, si quieres, de manera introductoria, platícanos en qué consiste esta idea del arbitraje para resolver este tipo de controversias y si quieres ya de ahí vamos hilando sobre algunos otros temas. Claro, lo que pasa es que en la actualidad este tipo de conflictos de violaciones a derechos humanos cometidos por empresas normalmente tienen varios elementos involucrados, como por ejemplo que la empresa que lo cometió no necesariamente es la matriz, sino es una de las subsidiarias, que tiene operaciones en diferentes lugares en el mundo, etcétera, que complican que las víctimas realmente afectadas puedan promover un juicio y realmente lograr que la empresa responda por la violación que les cometieron, porque pues los países tienen diferentes estándares en su normatividad de lo que una empresa tiene que hacer para estar en cumplimiento en materia de derechos humanos. Entonces, lo que pasa es que las empresas en muchas ocasiones ponen sus fábricas en países en donde este estándar de la normatividad es mucho más bajo y entonces hay mucho más riesgo, pasan accidentes, pero estos países en donde ocurren son países en vías de desarrollo que tienen tribunales o sistemas judiciales poco desarrollados, propensos a la corrupción o con bajo conocimiento de el nivel de responsabilidad que se le exige a las empresas hoy en día en el ámbito internacional y por consecuencia se vuelve muy difícil o incluso muy tardado, procedimientos duran hasta 10 años, lograr obtener una sentencia en donde se responsabilice a la empresa. Entonces lo que pasa es que se propone un mecanismo no estatal, como lo es el arbitraje, para que las víctimas puedan tener un recurso más independiente, menos arbitrario y que pueda tener la participación de personas especializadas para resolver el conflicto en específico. Básicamente, el arbitraje lo que nos da es la posibilidad de escoger a un experto en el tema o a 3 expertos que resuelvan con toda la autoridad como resolvería un juez un conflicto. Entonces, de entrada, lo que se necesita es que las partes estén de acuerdo en acudir a este mecanismo
Y a partir de ahí, normalmente hay una flexibilidad muy amplia en cuanto a cómo manejar este procedimiento. Entonces, considerando que las violaciones a derechos humanos son siempre particulares y que la solución a cada caso es muy personalizada y tiene que atender a sus características, esta flexibilidad que de bote pronto da el arbitraje parece una ventaja y un mecanismo muy bueno para poder particularizar la atención que requieren estos casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas. En realidad esto fue una respuesta a la realidad, no es que alguien nació un día y dijo, tengo esta idea, vamos a implementarla, sino que pues por años ha habido casos que duran mucho tiempo en donde las víctimas no logran resolver, que se resuelva la controversia favorablemente, o incluso lo poco avanzado que está la legislación en los estados hacen que pierdan los casos las víctimas. Y entonces lo que ocurrió fue que en Bangladesh se cayó una fábrica y se cayó justo días después de que se había inspeccionado la fábrica y se había dicho que cumplía con todos los requisitos necesarios. Entonces se cae esta fábrica y las marcas de ropa, era una fábrica de la industria textil, junto con los sindicatos en esa industria deciden que pues no podemos seguir así. O sea, no podemos seguir con este estándar tan bajo de cumplimiento de derechos humanos por el tema de que los gobiernos no estén exigiendo más. Y deciden firmar un acuerdo que se llama el Acuerdo de Bangladesh. Y en realidad te platican las partes involucradas en ese acuerdo que no fue un tema que se analizó mucho, sino que únicamente por accidente se incluyó una cláusula de arbitraje para resolver las disputas derivadas de ese acuerdo. Entonces, eventualmente hay disputas y se va a arbitraje. Y ya en el arbitraje surgen muchas dudas, como por ejemplo, qué tan necesario es mantener la controversia confidencial, o más bien por el tema de que es, como ya se dijo, de interés público, debiera ser transparente. Incluso los miembros del tribunal arbitral platican que sentían que no tenían las herramientas suficientes para poder actuar como querían actuar, porque estaban llevando el arbitraje bajo un reglamento comercial. Uh-huh. Entonces, parte de ahí la idea de crear reglas para un arbitraje que se enfoque en resolver casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas, y entonces en 2019 se lanzan estas reglas que pues son reglas normales procesales de arbitraje, pero tienen esta sensibilidad que las violaciones de derechos humanos requieren para poder realmente tomar en cuenta los elementos especiales de las víctimas y de los casos al llevar al arbitraje. Sí, muchas gracias, Silvia. Creo que con esta introducción que nos das, pues has tocado algunos puntos fundamentales que me gustaría que pudiéramos discutir un poquito más a fondo. Nada más, antes de entrar a eso, para dejar claro, obviamente no podemos presumir que todos los casos conllevan una responsabilidad de la empresa, ¿no? Al final del día se trata de que las partes tengan un procedimiento justo, un procedimiento parejo, donde cada parte pueda presentar su caso. Y bueno, pues si el tribunal determina que hay responsabilidad, que haya una sanción, pero también con la posibilidad de que el tribunal diga, aquí no hubo una responsabilidad, ¿no? O sea, no es un mecanismo el arbitraje para sancionar a las empresas. Es un mecanismo para resolver la disputa, pero en ese sentido, y bueno, pues uno de los principales elementos del arbitraje es que sea equilibrado, ¿no? Que haya ese equilibrio procesal y que cada quien tenga oportunidad de probar su caso. Ahora, algunos retos, algunas cuestiones relacionadas con esta idea de que una disputa de esta magnitud, ¿no? Que con un impacto tan fuerte, con un impacto hacia una pluralidad de personas, hacia una comunidad, pues como bien indicaste tú, requiere soluciones especiales, ¿no? Requiere de algunas medidas muy pensadas para resolver esos casos. Entonces, el primer tema que surge y que quiero que comentemos es justamente el del acuerdo arbitral, ¿no? Como tú mencionaste,
para que se pueda dar el arbitraje, para que la disputa se resuelva a través de este mecanismo, que es un mecanismo alternativo a la justicia estatal, debe haber un acuerdo de las partes que están involucradas en la disputa para justamente resolverla mediante este sistema o mediante este procedimiento alternativo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en el arbitraje comercial, bueno, pues podemos pensar fácilmente en dos empresas haciendo negocio, celebrando un contrato en el cual, bueno, pues deciden incorporar una cláusula arbitral para resolver las disputas, estando, digamos, la empresa o estas empresas en un nivel más o menos o razonablemente equilibrado, ¿no? A lo mejor alguna empresa un poco más poderosa que la otra, pero en términos generales, así como que parejos. Podemos pensar en el arbitraje de inversión en el cual, bueno, pues el estado de acogida incorpora en un tratado internacional, en un acuerdo para la promoción recíproca de inversiones, incorpora una cláusula arbitral conforme a la cual dice, bueno, las disputas derivadas de las inversiones que se generan a partir de este tratado se van a resolver mediante el arbitraje. Pero acá, Silvia, donde, por ejemplo, una empresa instala una planta en determinado lugar y acontece un derrame o acontece algún tema donde se vierten residuos, etcétera, a un afluente, a un río, a un lago, etcétera, pues no hay una relación previa con la comunidad, ¿no? Simplemente la planta está ahí, está operando, vamos a asumir todos sus permisos, etcétera, pero no hay este acuerdo con luego las presuntas víctimas, ¿no? O con quienes van a iniciar esta disputa. Entonces, creo que ahí tenemos un reto importante en el acuerdo arbitral. ¿Qué ideas han surgido que nos puedas compartir? ¿Qué has pensado tú de cómo este primer elemento que pues es fundamental, ¿no? Sin acuerdo no hay arbitraje. ¿Cómo lo podemos sortear? Totalmente. En las relaciones contractuales, pues este tema está superado porque se incluye el acuerdo arbitral, ya sea de manera previa o posterior a que surge el conflicto, pero en principio, en las violaciones que surgen de un marco extracontractual, pareciera que no hay otra opción más que un acuerdo posterior a que surge el conflicto. No obstante, los expertos han concluido que existe una alternativa, que es que las empresas en sus documentos públicos de responsabilidad corporativa, códigos de conducta, etcétera, incluyan una oferta general para las personas que consideren que sus derechos humanos han sido afectados por la empresa de acudir al arbitraje. Entonces, es una opción que otorgaría la empresa hacia las personas que se consideran afectadas, lo cual no implica que estas personas tengan que ir al arbitraje, pero les da la posibilidad de añadir un mecanismo adicional al abanico de opciones que tienen para buscar la reparación efectiva del daño y entonces considerar el arbitraje. Esta oferta sería vinculante para las empresas y la persona afectada ya consideraría si en su caso en específico lo que le conviene es acudir al arbitraje o en realidad hay un mecanismo más adecuado para su caso. Sí, es súper interesante y creo que sin duda es una de las opciones que al final del día va a depender de que la empresa, por convicción o por las razones que sea, haga esta oferta a personas indeterminadas que en su momento pudieran acceder al mecanismo, ¿no? Entonces, esta sumisión por parte de la empresa que tendría que dar como que el primer paso, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy dispuesta como empresa, en caso de que surja alguna situación, a resolverla mediante este mecanismo. Y bueno, pues seguramente tú también, Silvia, que has estudiado mucho este tema, por ejemplo, justamente hablaba yo hace rato de tratados de libre comercio, tratados de inversión, donde también se pudiera establecer algún mecanismo para, vamos a decir, obligar a las empresas a cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la posibilidad de ir al arbitraje, ¿no? Desde luego, pues hay cada una de estas posibles soluciones tiene sus propios retos, ¿no? Como por ejemplo, pues qué tan válido sería obligar a una empresa a someterse al arbitraje, que pues por naturaleza es voluntario, ¿no? Pero bueno, creo que ahí está el primer tema a resolver, que es cómo se da el acuerdo arbitral, porque como bien dijiste,
Aquí lo que sucede de manera natural es que es post. Ya sucedió y ahora queremos resolver. Como bien dijiste tú, pues las personas que se sienten afectadas pueden acceder a otros mecanismos, ¿no? Está la denuncia penal, están las cuestiones administrativas, lo que el Estado oficiosamente tiene que hacer con independencia de que haya o no una denuncia o una queja. Pero bueno, aquí lo que se busca, al menos por parte de las víctimas, es tener una reparación directa, ¿no? Porque bueno, pues no es lo mismo que se le sancionó y se le multó a la empresa y bueno, pues ese beneficio de la sanción no necesariamente yo lo voy a ver traducido en que se limpió el río o se plantaron nuevos árboles, ¿no? Cambio, acá en el arbitraje sí se buscaría específicamente una indemnización. Ahora, el otro tema que me parece súper interesante es, hablabas tú de esta normatividad propia de las empresas, ¿no? De estas reglas que se establecen. Y bueno, pues ahorita que está también muy vivo el ESG, todas estas directrices que las empresas implementan y siguen. Y bueno, pues y unas ramificaciones del ESG es precisamente esta parte social, ¿no? De cómo conviven las empresas con las comunidades, qué pueden hacer las empresas también para mejorar a las comunidades, sobre todo empresas que lleven a cabo una industria de alto impacto, ¿no? O sea, que se me ocurre, por ejemplo, la minería, en general, la explotación de ciertos recursos, etcétera, que generan un alto impacto. Bueno, pues cómo pueden ayudar a esas comunidades, cómo pueden hacer restauraciones, etcétera. Entonces, Silvia, hoy en día, si bien puede ser voluntario, hay normatividad que ya sea positiva, es decir, que sea obligatoria en cuanto a estos estándares que deben de cumplir las empresas. Este es un tema súper interesante porque en realidad tenemos años con un proyecto de tratado internacional en materia de derechos humanos y empresa discutiéndose en la ONU y que no parece que vaya a terminar la discusión pronto. En realidad, para concretar ese tratado se requiere un capital político que pocos han estado dispuestos a poner en juego y ha seguido eternamente en discusiones. Entonces, en esa medida se depende únicamente de las legislaciones locales, y por locales me refiero de los países, para ubicar el estándar de cumplimiento en materia de derechos humanos que se exige. Entonces, si bien lo ideal sería que en estas legislaciones locales se incluya esta obligación de las empresas de ofrecer el arbitraje, en la actualidad no ocurre, aunque sí tenemos, por ejemplo, en la Ley de Cámaras Empresariales y de Comercio, un artículo en el que se obliga a las cámaras a ofrecer el arbitraje para sus afiliados. Entonces, pareciera ser que es algo que existe, pero aún no se ha abierto para lo que implicaría derechos humanos y empresa. Entonces, habría otros mecanismos como, por ejemplo, que los bancos y otras instituciones de financiamiento lo tengan que exigir para financiar proyectos y entonces que las empresas se vean en la necesidad de incluirlo por este tipo de presiones indirectas, igual presiones relacionadas con permisos u otras actividades relacionadas con el Estado, pero en realidad hoy lo único que tendrían las empresas como incentivo, y que vaya, es un incentivo razonable para incluir el arbitraje como opción, es, como usted lo menciona, mejorar sus políticas de cumplimiento en materia de ESG. Porque, pues bueno, para medir los parámetros de ESG se usan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o la Agenda 2030, y el objetivo número 16 contempla el acceso a la justicia. Entonces, a partir de ahí, las empresas podrían crear un programa de cumplimiento muy fuerte a través de ofrecer el arbitraje y tener así, lograr conseguir inversionistas que solo buscan invertir en inversiones sostenibles, etc. Entonces, ese es el incentivo que existe en la actualidad, pero sin dejar de lado que se pudiera llegar a
exigir con un poco más de presión a través de instituciones financieras o incluso la legislación. Sí, lo conecto lo que nos comentas con otro de nuestros episodios relacionado con la taxonomía sostenible, precisamente publicada recientemente en México este año, y que está estableciendo estos estándares que se tienen que seguir por parte de las empresas, muy enfocado en este momento al tema financiero, pero como dices tú, con la posibilidad de abrirse y de cubrir más. Ahora, otro reto importante, Silvia, que creo que es importante que comentemos, es el del alcance del acuerdo arbitral, ¿no? O sea, primero es que exista un acuerdo arbitral y bueno, ya vimos que hay ciertas ideas al respecto. La otra es el alcance que va a tener el acuerdo propiamente para saber qué disputas efectivamente van a poder ser resueltas a partir de ese arbitraje. Si te parece, vamos a una muy breve pausa y regresando podemos platicar acerca de esto. Perfecto. Gracias, estamos aquí de vuelta platicando con Silvia Dávila sobre derechos humanos y esta idea de resolverlos a través de un mecanismo alternativo como es el arbitraje. Pero bueno, antes de seguir con el tema, Silvia, creo que estaría muy padre que pudieras compartir con nuestra audiencia. Eres una abogada muy joven y obviamente con muchos sueños, con muchos proyectos, con cosas que todavía quieres cumplir. Pues estás justamente en esa fase de la vida donde literalmente nos queremos comer el mundo a mordidas. Entonces, platícanos ahorita en esta fase que estás en tu vida, ¿cómo ves las cosas y hacia adelante qué es lo que visualizas? Bueno, pues creo que nosotras las abogadas y los abogados jóvenes tenemos como esta oportunidad de aprovechar el dinamismo que se vive hoy en día y poder como sacar lo mejor de cualquier situación en la que estemos, cualquier oportunidad que se nos presente. Creo que el aprendizaje cada vez va siendo mucho más rápido y eso nos ayuda a poder acelerar el crecimiento y poder realmente llegar a lograr cosas que a lo mejor pensaríamos que no son posibles en cierto margen de tiempo o con cierto margen de experiencia. Entonces yo lo que diría es, somos nosotras mismas quienes nos ponemos los límites. En realidad no es que haya límites preestablecidos y pues siempre es importante tener los pies en la tierra, pero nunca parar de avanzar para realmente poder aportar nuestro granito de arena en la profesión jurídica sin intimidarnos por cómo siempre se han hecho las cosas. Tuvimos en algún otro de nuestros episodios al doctor José Antonio Lozano y hablando justamente sobre educación jurídica y comentábamos sobre la importancia de siempre seguir estudiando, ¿no? Los estudios no se limiten a la época de la carrera o de la universidad, sino que siempre nos estemos preparando como abogadas, como abogados. Y bueno, pues eso lo veíamos desde la perspectiva de nosotros que a lo mejor ya somos mayores. Tú que justamente pues ya terminaste tu etapa universitaria y seguramente tienes dentro de tus proyectos seguir avanzando también en la parte académica, ¿qué importancia le das a esto, Silvia? Creo que es vital ir avanzando en la carrera. Va a ser natural que nos topemos con cuestiones que no entendamos o que no hayamos visto antes, pero creo que ahí es donde debemos de parar, reflexionar y buscar la manera de entender, porque eso nos va como a construir un perfil mucho más completo, que si vamos haciéndonos el hábito de dejar pasar esas cuestiones, a lo mejor un día ya va a ser demasiado tarde. Entonces, sí considero que es esencial reconocer que nunca vamos a saber todo lo que hay en la profesión por más años que llevemos de experiencia y parar un poco como para entender cómo otras personas ven las cosas desde su perspectiva o analizar un poco más cuestiones que a lo mejor no son de nuestra práctica, de nuestro día a día, hacen toda la diferencia en relación con la abogada o el abogado que te vas convirtiendo. Pues muchas gracias. Bien interesante escuchar la perspectiva de alguien joven como tú.
Silvia, vamos a hacer otra muy breve pausa y ahorita regresamos a platicar justamente sobre el acuerdo arbitral en esta materia. Bueno, ya estamos aquí de vuelta platicando con Silvia Dávila y nos habíamos quedado, Silvia, en esto del alcance del acuerdo arbitral, ¿no? Porque, digamos, como título es fácil decir, bueno, derechos humanos, violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero al final del día, el concepto de derechos humanos, pues es indeterminado. No en todos los países significa lo mismo. Tú y yo que nos toca ver asuntos en distintas jurisdicciones, seguramente a ti te ha pasado como a mí que cuando empiezas a hablar de ese tema vienen muchos cuestionamientos. A ver, ¿pero qué es para ti derechos humanos? Los derechos humanos existen así per se y simplemente las constituciones o cada estado los positivan, o si es que existe ese término, pero los introducen a la legislación, o los derechos humanos se limitan a los que se reconocen legalmente. En fin, hay toda una doctrina al respecto que no es materia de lo que estamos platicando hoy, pero que sí influye en determinar, bueno, cuáles son las disputas que efectivamente se van a resolver mediante este mecanismo, ¿no? Como tú y yo sabemos, solamente se van a resolver mediante arbitraje aquellas disputas que estén dentro del alcance del acuerdo arbitral, ¿no? Las partes al acordar resolver la disputa de esa forma pueden decir, bueno, es nada más para estas disputas, o pueden excluir expresamente, va a ser para todo excepto para estas disputas. Entonces, esta parte del alcance del acuerdo arbitral, ¿cómo se ha manejado en las propuestas que hay? En realidad, hasta ahora, como el área gris se encuentra en el interés público que importan este tipo de conflictos. En cuanto a qué tipo de violaciones o qué tipo de derechos humanos en realidad estaría sujeta al alcance del acuerdo arbitral, pero lo debatible vendría en relación con qué tan posible es someter a arbitraje una cuestión que evidentemente es de interés público. Y entonces, pues la doctrina y la jurisprudencia en este sentido ha ido evolucionando para sostener que el interés público no es un impedimento para someter una disputa a arbitraje, sino nada más una característica de las normas que tienen que respetarse a lo largo del procedimiento arbitral y al momento de emitir el laudo. No obstante, pues esto va a variar de jurisdicción en jurisdicción y por consecuencia, uno de los puntos a considerar al momento de elegir la legislación aplicable y la sede sería la jurisdicción y qué tan amigable es la jurisdicción con el arbitraje per se, pero también con los precedentes en relación con las disputas de interés público. Entonces, pues básicamente van a ser los mismos precedentes los que logren abrir camino al arbitraje como un mecanismo para efectivamente resolver estas disputas, pero al día de hoy el antecedente directo que tenemos son los casos que se ventilaron bajo el acuerdo de Bangladesh que platicamos al inicio del podcast, y después emitieron el reglamento, que son las reglas de la Haya para arbitraje en materia de derechos humanos y empresa, que contemplan todas estas particularidades como la asimetría entre las partes, la distribución de costos, la transparencia o confidencialidad, protección de testigos, etcétera, pero que en realidad a la fecha no se han implementado, no se han usado. Entonces es un tema que se va a ir desenvolviendo conforme hay un valiente que se atreva a usarlas y vayan viendo cómo funciona, no solo para las personas afectadas, sino también para las empresas, para resolver efectivamente esos conflictos, porque también las empresas después se ven atoradas en pleitos largos que afectan su reputación. Claro. Y que pues no necesariamente son lo más conveniente para ellas. Entonces también les beneficiaría un mecanismo mucho más rápido que resuelva la disputa de una forma mucho más efectiva y pues entonces iremos viendo cómo se va moldeando la posibilidad y el alcance de las disputas que pueden someterse al arbitraje. De acuerdo contigo, Silvia,
hay una limitante importante respecto al alcance del acuerdo arbitral, que es la arbitrabilidad, ¿no? Y la arbitrabilidad tiene mucho que ver con el orden público, ¿no? Entonces, ciertamente los países permiten que las disputas se puedan resolver mediante este mecanismo alternativo, pero hay ciertos límites, ¿no? Entonces, sí es bien interesante esta convivencia, porque como bien comentas tú, estamos hablando de asuntos de interés público. Entonces, ¿qué tanto va a permitir el Estado que la disputa de esa envergadura se resuelva a través de un mecanismo privado donde el Estado pues no va a estar interviniendo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos otro de los retos importantes. Y ahorita comentabas algo que también me parece bien importante, que es justamente la asimetría entre las partes, ¿no? Si consideramos aquí que es una empresa y vamos a pensar en una empresa que puede ser súper poderosa, ¿no? En términos económicos. Hoy en día, pues tenemos empresas que por sí mismos lo que generan representa más del Producto Interno Bruto de muchos países. Tenemos casos recientes, por ejemplo, en el medio artístico, de conciertos, de giras mundiales, que lo que generan en dinero es una cosa impresionante, que ciertamente tienen un impacto benéfico a las economías, pero que también en algún momento pudieran generar impactos negativos, ¿no? Entonces, tenemos a estas empresas, por un lado, litigando contra personas que a lo mejor son de una comunidad, que puede ser inclusive una comunidad rural o de un país en vías de desarrollo, etcétera, que no tienen ese poder económico y que pues probablemente no tengan ni siquiera los recursos para iniciar un procedimiento, etcétera. Una característica del arbitraje pues es que tiene costo, ¿no? O sea, ok, te quieres ir a este mecanismo alternativo, no a la oferta que te da el Estado, nada más que tiene un costo, ¿no? Entonces, el tema de costos, el tema de inclusive pues el tener el conocimiento siquiera de que, bueno, qué es el arbitraje, saber que se tiene que elegir a un árbitro o a 3 árbitros, etcétera. Entonces, esta parte de la asimetría, ¿cómo se ha buscado un poquito compensar o mitigar? Claro, y no, precisamente es un tema muy importante porque toda esta teoría de los derechos humanos en realidad nace como para controlar el poder, que en inicio era únicamente del Estado, pero se ha ido ampliando la responsabilidad de los derechos humanos hacia las empresas por lo mismo de que algunas empresas tienen hasta más poder que los estados y se necesita como este mecanismo que genere un balance. Entonces, si bien el arbitraje es como un medio mucho más sofisticado que no necesariamente está al acceso del público en general, se considera que para lograr una reparación efectiva del daño, la víctima tiene que participar en el proceso, lo cual no se logra, por ejemplo, en procedimientos administrativos en donde el gobierno sanciona directamente a la empresa, y además tener este abanico de opciones donde pueda elegir. Entonces, a través de las campañas correspondientes y asumiendo que las personas en realidad tuvieron el conocimiento de que existe este mecanismo, si lo existiera, pasaríamos como al siguiente problema de ¿y cómo lo van a financiar? Para esto, el arbitraje tiene una figura muy interesante que puede jugar un papel muy sano en estas disputas, que es el third party funding, el financiamiento por terceras personas, en donde el tribunal arbitral tendría la posibilidad de realmente analizar que quien sea que está financiando a las aparentes víctimas no tenga conflictos de interés o intereses contrarios a la empresa que se está demandando. Entonces, el arbitraje te da la flexibilidad de conseguir este financiamiento por terceras personas sin que no desequilibre, pero sin que se afecte el verdadero propósito que se está buscando. Ahora, inevitablemente va a seguir habiendo otros desbalances en el procedimiento y es para esto que, con base en las reglas, se le dota al tribunal arbitral de facultades especiales que normalmente no tendría para lograr que las partes puedan exponer todo su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el idioma, que en tribunales
nacionales sería un impedimento al acceso a la justicia para las víctimas que no hablen ese idioma. En el arbitraje se puede manejar distinto. Inclusive la sede, las audiencias, el lugar de las audiencias, etcétera, se puede buscar un foro que realmente propicie el acceso a la justicia de la persona afectada. Entonces, esta flexibilidad que nos da el arbitraje también sirve a favor de la persona afectada para poder, con esas piezas, ir logrando tener una mayor participación y mayores oportunidades de realmente exponer su caso para que el tribunal arbitral pueda valorarlo y valorar las pruebas y, consecuentemente, emitir un laudo con todas las posturas, a pesar de que la empresa tenga como muchos más elementos evidentes que le ayuden a presentar su caso. Ahora, estos arbitrajes no necesariamente solo serían entre empresas y personas afectadas, por así decirlo. También podemos ver este tipo de arbitrajes entre dos empresas. Claro. Y pues ya en ese escenario no tendríamos este problema de la falta de asimetría, porque pues en realidad son dos empresas que, por ejemplo, en su contrato tienen un estándar específico de cumplimiento con los derechos humanos, se incumple con esa cláusula o esa obligación en el contrato y pudieran acudir al arbitraje para ver si efectivamente la que incumplió y tiene responsabilidad en la materia. Entonces, es como una caja de herramientas que nos da muchas, muchas opciones para, en realidad, sí lograr la reparación efectiva en caso de que se considere que hay responsabilidad. Pero yo considero que, sobre todo, subir el estándar de prevención y de cumplimiento que deben tener las empresas, al considerar que ya no solamente va a ser un juez o jueza en quién sabe cuál jurisdicción, con todos estos problemas de si es competente o no es competente, si hay otro juez que en realidad sería más competente, si la ley realmente prevé o no prevé las obligaciones, etcétera, corrupción. Entonces, se dejan de lado todas estas cuestiones si hay una persona experta en la materia, imparcial, que va a analizar los procesos de la empresa o su cadena de suministro, su nivel de diligencia para determinar si realmente es responsable o no de un incumplimiento. Entonces, esto sube el nivel de riesgo de las empresas y pues al final las empresas toman sus decisiones con base en los riesgos que van midiendo. Entonces, si en la actualidad el riesgo es de cualquier porcentaje de que efectivamente se les impute la responsabilidad, abriendo la posibilidad de que un árbitro revise la situación y emita un laudo, ese riesgo va a incrementar y entonces probablemente cambie las decisiones previas que tomen las empresas o sus protocolos de actuación y en realidad se terminen previniendo estas violaciones a derechos humanos que no necesariamente ocurren deliberadas, sino que en realidad, pues, en muchas ocasiones una falta de diligencia por falta de atención, falta de presupuesto, etcétera, que en estos casos se volvería más relevante atender desde un inicio. Sí, coincido en que, como dices tú, la sola posibilidad de que la disputa se resuelva a través del arbitraje puede provocar que la empresa sea más cuidadosa, le eche más ganas a la cuestión preventiva y bueno, pues ya resolviste una controversia porque ni siquiera dejaste que sucediera, ¿no? Exacto. Entonces es una idea muy, muy interesante. Silvia, para no extendernos más, como tú y yo sabemos, pues este tema del día de hoy da para mucho, pero digamos de manera muy concreta, desde la perspectiva de la empresa, ¿cuáles serían así las ventajas de sí aceptar, sí incorporar una cláusula arbitral, un acuerdo arbitral para este tipo de disputas? Claro, creo yo que la primera sería la rapidez del procedimiento, porque los procedimientos ante tribunales judiciales pueden ser eternos, puedes ir de jurisdicción en jurisdicción y pues este tipo de complicaciones se eliminan o se reducen a través del arbitraje. Entonces, de entrada, tenemos un mecanismo que, si se lleva el arbitraje con base en el proyecto de reglas que existe, en realidad
al inicio se da la posibilidad de que las pretensiones o defensas que son manifiestamente infundadas se desechen para no estar discutiendo cuestiones que en realidad son oportunistas. Entonces, aquí las empresas es donde tienen esa posibilidad de tomar el conflicto que tienen enfrente y resolverlo de una forma rápida para que en caso de que se termine resolviendo que tienen responsabilidad, pues acaben con el problema rápido, paguen lo que tengan que pagar, cambien los protocolos que tengan que cambiar y puedan seguir adelante con sus actividades comerciales, industriales. Y por otro lado, creo yo que también para los casos en los que se determine que no tienen responsabilidad las empresas, en realidad la decisión de un tribunal arbitral o de un árbitro va a tener mucho más legitimidad o va a ser mucho más válida para el público en general que cualquier decisión que hubiera tomado un tribunal, y sobre todo un tribunal en países en vías de desarrollo que pudieran ser más susceptibles a corrupción. Entonces creo que también a la empresa le beneficia esa parte de si no tiene responsabilidad, no va a... O sea, es más probable que deje de ser la mala de la historia a pesar de que no haya tenido responsabilidad y haya habido alguien afectado, porque se confíe más en el mecanismo a través del cual se decidió que la empresa no era responsable. Sí, me absolvió un panel de expertos, ¿no? Y Exacto. no me absolvió una autoridad administrativa o una autoridad judicial, viéndolo desde la perspectiva mexicana, y que coincido contigo en el tema, digamos, reputacional, pueda salir con la cara más limpia, ¿no? Claro. de esa disputa. Está, creo que también el tema complicado, pero que también pudiera ser un atractivo de que en principio el arbitraje nos ofrece esta cuestión confidencial, ¿no? Aquí es más complicado porque si hay un evento, pues ese evento va a ser público y va a salir en los medios, etcétera, ¿no? Pero tal vez al meterlo al arbitraje, y si es que se pudiera normar que las partes que están involucradas no hablaran en sí de lo que está sucediendo en la disputa, si hubiera verdaderamente una confidencialidad, creo que aunque el asunto en sí inicialmente pueda ser público, luego pueda, desde el punto de vista de la empresa, pues ya no ser noticia y, bueno, pues dedicarse a resolver la disputa sin tener una noticia muy prolongada, ¿no? Que cada vez que sale te va a afectar. Claro, y ese es un tema súper interesante porque, bueno, las reglas prevén mecanismos como parámetros para que el tribunal arbitral decida si la disputa puede o no ser confidencial, considerando el orden público que la caracteriza, pero más allá de eso se vuelve interesante, sobre todo en los casos en los que platicábamos el tema de la oferta, que la empresa haga la oferta general de acudir a arbitraje, pues en esa oferta va a estar preestablecido de entrada la ley aplicable y a lo mejor algunas otras cuestiones como las reglas para el procedimiento o inclusive podría estar la confidencialidad. Entonces aquí hay como otro tema súper interesante de que tanto el tribunal arbitral para sostener su competencia tiene que aceptar las condiciones en las que se ofreció el acuerdo arbitral, bueno, el arbitraje, o en realidad puede considerar que alguna de las cuestiones secundarias son contrarias a derechos humanos y por consecuencia no respetarlas por ejemplo, la confidencialidad. Entonces, pues ese ya es otro tema súper interesante de hasta dónde llega la flexibilidad que tiene el tribunal arbitral para ir más allá del acuerdo, si el acuerdo mismo parte de una relación asimétrica en la que una parte le está imponiendo a la otra las condiciones bajo las cuales podría utilizar ese mecanismo. Y pues obviamente pueden haber muchos argumentos entre los cuales pues la persona afectada no tenía que ir a arbitraje, pudo haber ido a otro lado, decidió ir a arbitraje en esas condiciones, pero al mismo tiempo vuelve a estar este tema de pues sí, pero que tanto esas condiciones otra vez son contrarias a derechos humanos y por consecuencia el laudo incluso se puede ver afectado al final. Claro. Entonces pues un poquito este concepto de revictimizar, ¿no? O sea, ya soy víctima y luego aparte entro a un procedimiento donde quedo completamente desprotegido, ¿no? Exacto. Pero creo que desde la óptica de la empresa también es bien interesante que si la oferta viene de la propia empresa, pues puede maquilar el acuerdo arbitral de manera que sea razonable, ¿no? Como dices tú, cuál va a ser la ley aplicable, etcétera. Y ahí puede haber ciertas ventajas, ¿no? Y que lo vemos
en general en acuerdos arbitrales que se ofrecen al público, ¿no? En plataformas digitales, etcétera, donde pues son contratos de adhesión, no hay una negociación de por medio. Y bueno, pues el usuario al registrarse acepta o no acepta, ¿no? O sea, no las puedes cambiar las condiciones y muchas veces vemos ahí cláusulas arbitrales y que, bueno, se ha sostenido la validez de las mismas, ¿no? Aunque en apariencia puedan como resultar extremadamente benéficas para el oferente. Claro, y que en realidad, como lo platicamos ahorita, el incentivo que tendrían las empresas para incluir esta oferta es mejorar sus políticas de cumplimiento con los criterios ESG. Entonces, al final, si la oferta tiene elementos que truncarían este cumplimiento con las políticas, pues no tendría sentido. Entonces, ahí es donde también la misma empresa se vería en una situación en la que le conviene ofrecer el arbitraje en condiciones que realmente logren elevar este cumplimiento con sus políticas de ESG. De acuerdo, Silvia. Oye, pues, como lo dije, a mí se me hace un tema súper interesante, un tema actual, reitero, propositivo. Espero que para nuestra audiencia también haya sido muy interesante. Y bueno, pues, Silvia, agradecerte que te hayas animado a participar en el podcast. Y bueno, pues, por ahí si hay alguna duda de nuestro auditorio, con mucho gusto te la pasamos para que nos la puedas resolver. No sé si quieras externar algunas palabras finales. No, claro que sí. Yo feliz de seguir platicando del tema. La verdad es un tema que me encanta y que estoy determinada a seguir impulsando para que eventualmente en algún punto de mi carrera pueda ver la realidad de este mecanismo como un método más para lograr el acceso a la justicia y que en realidad, pues nosotros en nuestra profesión como abogadas y abogados podamos ir como equilibrando un poco más el mundo en el que vivimos y logrando que pues las cosas se hagan bien y así estemos todos mejor conviviendo en este mundo que a veces puede ser muy complicado. Entonces, pues feliz de seguir platicando el tema y otra vez muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues los invitamos a seguirnos. Ya saben, estamos en las redes sociales de Hogan Lovells México y pues esperen ahí nuestro próximo capítulo.